Gracias por seguir en sintonía en La Octava Luna. Tenemos aquí en el estudio la presencia de Javier Herrera Valles, él es comisario general retirado de la Policía Federal. Javier, buenas noches. Muy buenas noches, Julio. Gracias, Javier. ¿Qué sorprende, qué te sorprende de lo que está sucediendo hoy con Genaro García Luna? Mira, me sorprende que hayan sido las autoridades americanas las que lo estén llevando a juicio por todos los ilícitos que cometió durante tantos años, cuando menos 12 años en los que estuvo al frente tanto de la Agencia Federal de Investigaciones como en la Policía Federal. Y es una lástima, la verdad es una lástima que pues allá es donde tenga que ser juzgado por toda la violencia extrema que le debemos a él y a toda su camarilla. Y que solo se le encausa por una parte mínima de lo que se ha dicho respecto a Genaro García Luna. Sí, o sea, obviamente debe de haber muchos cargos sólidos para que hayan los americanos no inician un juicio si no tienen bases sólidas, no van a hacer el ridículo. Como él lo hizo en tantos casos mediáticos donde tenían a los grandes capos que pues realmente siempre salían en libertad. Muy pocos obtuvieron sentencias condenatorias precisamente por darlos a conocer. Ellos fue de una manera muy discreta, él se confió, pensaba que les estaba jugando con el dedo, pero desde el 2001 lo estaban investigando. Es tan confiado que estaba pidiendo su ciudadanía. Claro. ¿En qué momento hiciste tú las principales declaraciones señalando el modus operandi de García Luna y su grupo que le acompañaba en todos estos cargos? Mira, desde el 2006 que él inicia y que se trae a toda la gente que tenía ya todos sus cómplices en la Agencia Federal de Investigaciones, él crea la Agencia Federal de Investigaciones como una policía científica, como una policía ahora sí del primer mundo. Se viene acá y la denosta y se trae a todo su grupo de gente, en donde inician el 15 de diciembre del 2006 con la famosa guerra contra la delincuencia organizada, que era una guerra mediática, una guerra que no tenía ningún sentido. O sea, realmente me di cuenta que era una simulación lo que se estaba haciendo en esa guerra. Yo estaba de jefe de la división un distrito que abarcaba el centro del país. Entonces, pues realmente se anunciaban los operativos como fue en Guerrero. Previamente a los medios de comunicación no había trabajo de inteligencia, no había órdenes concretas. Cada institución estaba haciendo sus propios operativos, Policía Federal, Ejército, Marina. Entonces realmente no había una efectividad. En enero inicia el operativo en Guerrero, de igual manera. Posteriormente Nuevo León, Tamaulipas. Cuando hubo el problema por allá en abril del 2007, donde hubo una masacre bastante fuerte en Cananea, que el gobernador Burs reclamó el por qué no se había detectado un grupo importante de delincuencia organizada que recorrió en carretera desde Sinaloa a Sonora. Pero bueno, era evidente que el por qué nos estaban sacando a la Policía de Caminos de la Carretera. O sea, realmente querían tener la carretera despejada, pues para dejarle libre tránsito a la delincuencia organizada y todos los narcóticos que pudieran pasar por la misma. Obviamente aumentan asaltos, carreteros, accidentes, porque pues no había prácticamente vigilancia. ¿Tiene fundamento la postura del exocupante de Los Pinos, Felipe Calderón Hinojosa, en el sentido de que él no sabía nada de lo que estaba sucediendo? Mira, precisamente por eso yo le mandé la carta de una manera muy discreta. O sea, a consecuencia del problema en Cananea y los reclamos del gobernador Burs, toma la decisión Genaro García Luna de cesar a los mandos de seguridad regional, que era Javier Garza Palacios, que era el coordinador general, Luévanos Becerra, que era el coordinador, a Vidal Díaz Leal, a la gente que estaba en seguridad regional. Yo tomo la titularidad de coordinador,
Y bueno, pues ahí me empiezo a dar cuenta ya de otro tipo de problemas, no nace el operativo, sino el administrativo, en donde ingresan personas que no tienen, que no pasan los controles de confianza, en donde no tienen la capacidad, las aptitudes para entrar, inclusive elementos de la Agencia Federal de Investigación, comandantes de región, que supuestamente los habían despedido de la AFI. Reprueban los exámenes de control de confianza y quieren que firme cartas responsivas para que justificar su entrada. Entonces, adquisiciones directas, sin respetar la ley de adquisiciones, entonces una serie de irregularidades que yo se las paso empiezo a madurar el poder hacer una carta, un escrito al presidente Calderón, porque pues ahora sí, inclusive llegaron a amenazarme que quien no estaba con el ingeniero García Luna estaba contra él. Yo les decía, no estoy contra Genaro García Luna, estoy contra los procedimientos. En febrero le mando la primera carta en donde hago alusión a todo este tipo de irregularidades, en donde también su gente estaba inmiscuida en delitos de homicidio, de extorsión, de narcotráfico, y bueno, pues pensé que estaba siendo engañado el presidente Calderón, pero no, definitivamente ahí me di cuenta que él sí estaba enterado y coludido con Genaro García Luna. Por eso en mayo, cuando hago mi segundo escrito, mi segunda carta, ya le turno copia al Procurador General de la República y al Secretario de la Función Pública para que se vea la parte de la Procuraduría General de la República, hechos posiblemente constitutivos de delito, y la parte administrativa de todas la parte, los irregulares administrativas, una parte penal y la otra parte administrativa, para pues ahora sí ya elevar la denuncia, porque claro, pues no reaccionó el presidente y las consecuencias las tuve yo en mi persona, en mi trabajo, y bueno, pues hasta desencadenar en mi cese por inasistencias, supuestas inasistencias, y posteriormente la privación ilegal de mi libertad. Vamos a hacer una pausa para fines publicitarios y al regreso quiero preguntarle a Javier Herrera Valles, comisario general retirado de la Policía Federal, si entonces vivimos durante todo este tiempo en un narcogobierno y si todo esto de la lucha contra el narcotráfico fue un gran negocio. Ya volvemos. Soy Mariano Osorio. Sigue disfrutando de La Octava. Esta es La Octava. Aquí está con nosotros Tatiana Cloutier. Necesitamos ser más profundos y no analizar. Así como dices que cambiaron las cosas, la dinámica de la tele cambió, la dinámica de los medios de comunicación cambió, tanto tradicionales como no tradicionales, llegaron las redes. Digo, nomás así lo digo porque traen un ADN del pasado. El análisis político a ras de suelo. Ricardo Rafael, lunes a viernes a las 15 horas. La Octava. Alejandro Rojas Díaz Durán. Hay abusos del outsourcing. Muchos no cotizaban o no cotizan al Seguro Social ni al Infonavit, y el trabajador finalmente es el que paga porque lo echan del trabajo. Primero, que los trabajadores que están por outsourcing se beneficien de trabajar en ese esquema laboral y tengan prestaciones. Segundo, que las empresas alivien su carga con beneficios fiscales y que también les permita a ellos no desmantelar sus áreas de recursos humanos. Sin pelos en la lengua, éntrale sin miedo. De lunes a viernes, en punto de las 20 horas. La Octava. Todas las mañanas acompaña a Maite, Pancho y Alexis con el resumen y análisis de la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entrevista, la opinión de la gente porque el pueblo manda. De lunes a viernes después de la mañanera a través de La Octava, 8.1 de televisión abierta y en YouTube, La Octava TV. Tenemos la presencia de Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Yo voy a revisar todas las quejas, lo que se tenga que revisar provengan de cualquier gobierno. Nosotros no vamos a actuar como actuaron los sistemas anteriores.
de que nos escarbe por ahí quién ha violentado los derechos, quiénes no. Pero bueno, incluso en eso nosotros no buscamos venganza, buscamos justicia. Julio Astillero, de lunes a viernes, a partir de las 13 horas. La Octava. Ya, llegamos, por favor. Los cité aquí. No se desesperen, por favor. ¿Pero dónde está, gatito? Ya es bien tarde. El lugar es el indicado. Bueno, esta pirotecnia mandé echar justamente para este gran lanzamiento. ¿Pero a qué hora lo citaste? Ya queremos ir rápidamente. No sean desesperados. Valdrá la pena la espera, Alex, te lo prometo. Nos la vamos a pasar muy bien arriba del antrobús. Oigan, ya sé, ¿qué les parece si caracterizamos a alguien y la disfrazamos de una francesa perdida en México? Oye, ¿y si mejor nos ponemos a vender chicharrones? No, a mí se me antoja mejor una malteada. No, gato, deja de pensar en comida, siempre es comida. Mejor vamos a bailar el vals con una quinceañera. No, mejor vamos a tomar un café con mi amigo el luchador, ¿no? No, yo insisto mejor en la comida y nos lo llevamos a comer algo bien rico. Vamos a traer cantantes, grupos, músicos, actores, actrices, luchadores, deportistas, hasta locutores y cineastas. Vamos a traer todo por el 8.1 en La Octava. Angélica Fuentes, bienvenida a los periodistas. Los equipos no siempre ganan ni pierden. A mí me gustaría que dejaran de esconderse en mis faldas o traigo pantalón, que aceptaran que si las Chivas no están bien, nada tengo yo que ver con ellos. Si usted tiene la forma de llegar a un acuerdo con los herederos de Jorge Vergara, ¿usted les ofrecería por las Chivas? ¿Compraría las Chivas? Porque no, todo es posible en la vida. Chivas no es el único equipo que pudiese estar a la venta y México no es el único país en donde se juega fútbol. A mí me parece apasionante. El mejor análisis de los temas públicos. Los periodistas. Lunes a viernes, a las 18 horas. La Octava. Estamos de vuelta con Javier Herrera Valles, él es comisario general retirado de la Policía Federal, y antes de irnos al corte publicitario le decía yo que en este nuevo espacio iba a preguntarle si entonces vivimos de 2006 a 2012 con Felipe Calderón y no sé si también de 2012 a 2018 con Enrique Peña Nieto en narcogobierno. Definitivamente, o sea, desde el momento en que inician, en que declaran la guerra contra la delincuencia organizada, pues fue una simulación, realmente no había las intenciones de combatir en general a la delincuencia organizada, o sea, la intención era combatir a un grupo. El problema de Genaro García Luna fue el rompimiento que tuvieron el cartel de Sinaloa. Si te acuerdas, los hermanos Beltrán Leiva estaban asociados con el cartel. A la detención del Mochomo, pues se separan, empiezan a pelear entre ellos y pues se decide apoyar a la parte de Sinaloa y atacar a la otra parte. ¿Qué es lo que pasa? Ahora sí empiezan a voltear los carteles a la delincuencia común, a reclutar delincuentes de los estados para halcones, para extorsionadores, para sicarios, y se empieza a hacer la gran guerra. Y sin una estrategia, sin intenciones de atacarlos, pues definitivamente fue el gran negocio para Genaro García Luna y Felipe Calderón Hinojosa. Gran negocio, miles de millones de dólares. Vamos a ver cuánto sale, cuánto le sale en sus cuentas, tanto aquí en México como en Estados Unidos y en otros países, y falta toda la gente, porque él era la cabeza, era el capo principal, o sea, Medina Mora, que lo estuvo protegiendo de manera institucional, y pues ahora sí, de todo su grupo de delincuentes que estuvieron ahora sí al frente de las operaciones a favor de ellos mismos. Es decir, la operación justicia que se estuviera realizando debe ir más allá de la pura persona de García Luna. Hay todo un equipo y una banda involucrada en esto. Definitivamente, el mismo Alfonso Durazo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, reconoció que es imposible pensar que él actuó solo, o sea, él era la cabeza, pero realmente quienes operaban eran todas esas gentes, y utilizando lo más grave las instituciones del país, como fue la Procuraduría General de la República, primero Eduardo Medina Mora, Marisela Morales, Irving Barrios Mojica, que es actual
fiscal en el estado de Tamaulipas, que fueron los que organizaron los testigos, el programa de testigos protegidos para poder deshacerse de sus enemigos políticos y gente que no estuviera de acuerdo con sus políticas públicas. Y el baño de sangre, toda esta historia, esta estela de secuestrados, desaparecidos, torturados, asesinados, destazados, toda esta violencia atroz, finalmente sin un sentido real de un proyecto de mejorar o de cambiar cosas en México, sino como una guerra soltada o echada a caminar, como un negocio y como un esquema de facciones y de bandos. Es que realmente nunca hubo estrategia, o sea, para ellos era un negocio, y en el sexenio de Enrique Peña Nieto siguieron con las mismas políticas, o sea, realmente concentrar elementos sin conocer la problemática, sin tener blancos fijos, se han estado yendo a las cabezas y realmente nunca se preocuparon de cortar la raíz, su estructura financiera, sus estructuras operativas, dónde guardan la droga, dónde la transportan, empresas, o sea, realmente concentrar gente no nos va a dar la solución en el combate a la delincuencia organizada. Javier Herrera Valles, comisario general retirado de la Policía Federal, el tiempo se agota, pero no puedo dejar de preguntar, la política actual que está desarrollando el gobierno del presidente López Obrador, ¿crees que va a funcionar? Bueno, yo consideraría que falta la parte de voltear a ver con las policías municipales, las policías estatales. Ellos tienen el pulso de sus áreas de operación, y mientras no hagamos uso de esas capacidades, porque hay muchas capacidades en las policías municipales, en las policías estatales, pero si no se les da la protección, si no se les da la capacidad, la confianza, se siguen poniendo mandos que no tienen la capacidad, pues realmente no vamos a salir. Definitivamente se necesita voltear a ver las capacidades de las policías municipales, estatales y de las propias capacidades de la Policía Federal, ahora en la Guardia Nacional, a mi punto de vista. ¿Y la Guardia Nacional como tal sí es un buen paso o no tanto? Yo considero que sí es buen paso, pero se debe de revisar sus estrategias definitivamente. Ajá. Para que las mejores capacidades, no todo es músculo, hay que usar el cerebro en este combate a la delincuencia organizada. ¿La detención de Genaro García Luna ayudará realmente a cambiar cosas o solo puede quedar como en una especie de pleito político en las alturas? No va a cambiar nada la detención de Genaro García Luna, lo van a juzgar y va a pagar por sus delitos, pero si no se actúa en contra de todos sus socios, aquí de todas maneras no va a pasar, a final de cuentas. Hay gente enquistada todavía en algunas dependencias. Lo que se tiene que pensar es en lo que se está haciendo actual. A final de cuentas, si yo hubiera hecho denuncias o no hubiera hecho denuncias, él va a pagar sus delitos. O sea, yo lo di a conocer en su momento no se atendió, se dejó crecer, y la extrema violencia se lo debemos a él y a Felipe Calderón, definitivamente. Ajá. ¿Es previsible que todo continúe igual con esta dinámica de violencia extrema y de corrupción en todos los ámbitos y sigamos caminando igual? Pues se está incrementando los homicidios, no baja la delincuencia. Yo considero que sí se tiene que revisar la estrategia. Ajá. ¿Sobre todo en qué punto? En la inteligencia. Ajá. Y en buscar las mejores capacidades en las policías municipales y en las estatales y en las propias de la Guardia Nacional, gente con experiencia, que tenga el conocimiento, mandos que conozcan el trabajo de seguridad pública, que le tengan la confianza a sus elementos, que sus elementos les tengan la confianza, porque hablan el mismo lenguaje. O sea, son policías que tienen una carrera, pero siempre les traen mandos que no tienen el conocimiento ni la capacidad. Entonces, pues realmente tú como que me pagas y yo como que trabajo.
Bueno, pues muchas gracias a Javier Herrera Valles, comisario general retirado de la Policía Federal. Gracias, Un gusto Javier. saludarte. Gracias. Bien, y a ustedes muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión de La Octava Luna. Gracias, buenas noches y hasta mañana.